quinto afillo, Tati Folil. ¡Chichichín! ¡Tú, Janet! Abuela Ishim, ¿dónde estás? ¡Chichichín! ¡Oh, quintal! Abuela, ¡Chich! abuela, ¡Chichichín! ¡Tú, Janet! abuela Ishim, ¡Chich! ¡Oh, abuela, quintal! ¿dónde estás? ¡Oh, quintalón! ¡Chich! ¡Minaam! No está. ¿Dónde se habrá metido la abuela Ishim? A mí se me hace que se fue a visitar a alguien y no nos avisó. Yo creo que sí, a ella le encanta pasear. ¿Y ahora qué vamos a hacer si nos dijo que viniéramos para que nos contara historias? ¿Y ahora quién nos lo va a contar? ¿Dónde se habrá metido abuela Ishim? ¿Se habrá ido al mercado? No, es demasiado temprano. Oye, ¿y habrá ido a buscar, no sé, algo de cosecha? Sí, eso es lo más seguro. Bueno. Chamán, mira. El sabucán de la abuela. Ahí tiene sus historias para contar. Se me ocurre una idea. ¿Y si contamos las historias de la abuela Ishim? Me parece muy buena idea. Ven por el sabucán. ¡Coten, coten, coten! ¡Hay muchas historias! Historias de pájaros. ¡Ya! ¡Butzik Balil Chicho! Y entonces contamos historias de pájaros. Vamos a contarlas. ¡Koshkasik! Comenzamos. La abuela Ishim cuenta de cómo los pájaros salvaron las semillas de maíz. Ella cuenta que los señores del monte, los yunsiles, mandaron un gran fuego para renovar la tierra. Este fuego arrasaba todo a su paso. Y fue así como los pájaros, al darse cuenta de lo que pasaba, llegaron de los 4 puntos cardinales para salvar las semillas de maíz. Llegaron los pájaros del norte. ¡Shamán! 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 Estos pájaros llegaron para salvar las semillas que aún estaban blancas, que el fuego no tocaba. Entonces
Con sus patitas, sus picos, sus alitas, tomaron las semillas y se las llevaron al norte, a Shamán. Y los pájaros del sur, de Nohol, llegaron para salvar las semillas, que estaban tornándose amarillas porque el fuego las empezaba a cocer. Pero fue así que los pájaros del sur llegaron. Nohol, 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 Nohol. Entonces ellos tomaron en sus patitas, en sus picos, en sus alitas, esas semillas que estaban amarillas y se las llevaron al sur, a Nohol. Y llegaron los pájaros del oriente, de Laquín. Estos pájaros vieron que las semillas que estaban volviéndose rojas porque el fuego las estaba cocinando. Sin embargo, ellas no tuvieron miedo y estos pájaros del oriente, de Laquín, empezaron a cantar. Laquín, 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 Laquín. Y tomaron las semillas rojas con sus alitas, con sus picos, sus patitas y se las llevaron hacia el oriente, hacia Laquín. Entre el fuego, entre el humo, llegaron los pájaros del poniente de Chiquín. Chiquín, 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 Chiquín. Estos pájaros no tuvieron miedo y entre ese humo, entre ese fuego, tomaron las semillas que estaban quedándose negras, pero que todavía podían servir para sembrarse. Y entonces se las llevaron hacia el poniente, hacia Chiquín. Cuenta la abuela Shin que después de aquel momento, Yunchak, el dios de la lluvia, mandó fuertes vientos y grandes cántaros de agua para mojar la tierra y de esa manera hacer brotar de nuevo las semillas. Y es por eso que cuenta la abuela Shin que tenemos en estos días semillas para sembrar. Esta gran variedad de semillas, blancas, amarillas, rojas y moradas, estos colores tan hermosos que tiene el maíz. Y es por eso que hay que cuidarlas para poder tener, para sembrar, para cosechar y para alimentarnos. Mira, Shamán, hay más historias dentro del sabucán de la abuela Shin. Y yo veo aquí que es la de la canción mágica. A ver, sí es cierto. Ay, pero mira nada más. Está también un personaje que es muy despistado. El Cao. Yo creo que esta historia les va a gustar mucho. Así que vamos a contarla. ¿Mala? Malo. ¡Ay, pero qué bonito está el día! Tan bonito como para cantar. ¡Hola, señora Yuya! ¡Villaverde, señor cardenal! ¡Ay, pero qué maravilloso día! Ay, estoy recordando una canción que me enseñó mi chichi. ¡Ay, pero como está tan bonito el día! Lo voy a cantar. Pongan mucha atención porque es una canción muy mágica. Cuando digo Shen, Shen, Kukmen, mis plumitas se van. Y cuando digo Koten, Koten, Kukmen, mis plumitas regresan. ¡Ay, qué bonita canción! Ahí voy. Shen, Shen, Kukmen, Koten, Koten, Kukmen, Shen, Shen, Kukmen, Koten, Koten, Kukmen,
Shen Cookman, Cotten Cookman, Shen Cookman, Cotten Cookman. Ay, qué bonita es mi canción. Esa me la enseñó mi chichi. Hola, Cau. Hola, Yuyita. Estuve escuchando que estabas cantando una canción. Así es una canción que me enseñó mi chichi. Oye, ¿y si me la enseñas? Yo también quiero cantarla. Ay, Cau, la verdad es que no sé si enseñártela porque es mágica. Y pues, tú eres un poco distraído y si no te la aprendes, pues te puede ocurrir una desgracia. No. Es mágica. Yo quiero aprenderla también. Claro. Mira, yo puedo poner atención. Por favor, enséñame la canción. Ay, Cau, solo porque eres mi amigo, te lo voy a enseñar. Pero pon mucha atención, Cau, ¿eh? Malo. Shen Cookman, Cotten Cookman, Shen Cookman, Cotten Cookman, Shen Cookman, Cotten Cookman. Cau. Ay, Cau, ya ves, no me estabas prestando atención y ya terminé de cantar la canción. ¡Ay! Es que me distrajo un mosquito que andaba por aquí y me estaba picando mis alitas. Por favor, repite la canción. Te prometo poner atención. Ay, Cau, no lo sé. Es que eres muy distraído. Yo ya lo canté varias veces. Por favor. Ay, Cau, solamente porque el día está muy bonito. Ay, y tengo muchas ganas de cantar, lo voy a repetir. Pero pon mucha atención. Malo. Shen Cookman, Cotten Cookman, Shen Cookman, Cotten Cookman. Cau. Ay, ¿sabes qué, Cau? ¿Sabes qué? Yo mejor ya me voy. Mejor voy a cantar en otra parte. Ay, sí. Además, ya me cansé. Ay, adiós, Cau. Nos vemos otro día, Cau. ¡Yuyita! Pero si yo estaba poniendo atención, lo que pasa es que un champepe, una mariposita me distrajo. Yo sí me aprendí la canción. Por supuesto que puse atención. ¿Cómo iba? ¿Cómo iba la canción? ¡Claro! La canción iba así. Shen Cookman, 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 Shen. ¡Mis plumitas! ¿Dónde están mis plumitas? Todas se fueron. Me abandonaron mis plumitas. Yuyita, regresa para que mis plumitas regresen como iba la canción. No me acuerdo. ¿Ustedes se acuerdan de cómo iba la canción? Pajaritos, todos los que están por ahí, que me ayuden a cantarla para que mis plumitas regresen. ¡Ah!
Estoy desnudo. ¡Ay! No tengo plumitas. ¡Ah! ¡Sí, claro! ¡Esa es! ¡Gracias! ¡Muchas gracias por recordarme la canción! ¡Gracias, Cardenal! ¡Gracias, Azulejo! Ayúdeme a cantarla para que regresen mis plumitas. Koten, koten, kukmen. 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 Ay, mis plumitas regresaron. ¡Cómo las amo! Son tan chulas mis plumitas. ¡Ay! ¡Ya! ¡Au! ¡Deja de llorar! Y la próxima vez, pon atención. No quiero que me vuelva a ocurrir lo que hoy me pasó. Oye, Shaman, ¿qué te pareció la historia de Pobre Cow? Ay, muy divertida, pero Pobre Cow es muy distraído. Sí, eso mismo pensaba yo. ¿Te imaginas si no hubiera recordado o no hubiera tenido la ayuda de los demás pájaros? Se hubiera quedado sin sus plumitas. Sí, ese de Cow. Espero que preste más atención. Pero mira, acércate. ¿Ya viste? Tenemos más historias de pájaros. Y este me gusta mucho porque es un encuentro de talentos. ¿Y si lo contamos? ¿Gosh? Vamos a contarlo. Cuenta la abuela Ishin que en el monte se hizo un gran encuentro de pájaros quienes mostrarían sus talentos en el canto. Para eso se invitó y se mandó invitaciones a todos los pájaros de todas las regiones. Por supuesto que todos prepararon sus mejores plumajes y se prepararon para poder cantar en ese día. Empezó el gran encuentro en el gran salón, rodeado de árboles enormes. Y entonces llegaron uno a uno y se veían pasar hacia el gran salón. Llegó el azulejo. Venía muy guapo, con las plumas relucientes, azules como el cielo, de un azul hermoso. Y él se mostraba engalanado y saludaba de vez en cuando. Hola, mucho gusto. Ay, qué bueno que viniste. Ay, claro que sí. Sí, claro, te conozco. Y así el azulejo saludaba a los presentes y se fue a sentar en su silla principal. Entonces llegó la Yuya. La Yuya, ella estaba muy emocionada porque era su primera vez en este encuentro y para ello contrató a un maestro de canto para que le enseñara a vocalizar y pudiera ella mostrar sus mejores canciones. La Yuya llegó muy coqueta porque sabía que haría un buen papel y que podría cantar las mejores canciones. Y la Yuya se fue a sentar a esperar su turno. Y llegó el cardenal. El cardenal con sus plumajes rojos,
relucientes, hermosos, y solo como él, porque sabía que nadie tenía esos colores tan hermosos. Él, su plumaje, ojos, lucía. El azulejo también se había preparado mucho para este encuentro y entonces se sentía confiado de que él podría llevarse un premio. Y de repente entró el To, apresurado. El To llegaba. Llego. ¿Por qué estaba tan apresurado el To? Cálmate, To, cálmate, que llegaste a tiempo. Es que el To es muy despistado. La última vez que llegó tarde a un encuentro, se quedó con 2 plumitas en la cola porque se quedó dormido. Y el pobrecito no quería seguir perdiendo más plumas. Pero eso es otro cuento. Por lo pronto el To había llegado a tiempo. Por ahí se veía a un pajarito muy tímido. Se encontraba junto con Kau y Kau le decía: vamos a este encuentro. Pero este pajarito, que era la coquita, sentía mucha vergüenza porque tenía sus plumitas opacas. Muchos decían que las tenía sucias, pero no era así. Su plumaje de por sí así era. Pero el Kau le dijo: vamos, porque tú tienes una hermosa voz y seguramente tú obtendrás el premio como la mejor cantante. Así fue como Coquita tímidamente entró al gran salón y se puso detrás de unos arbustos para que nadie la viera. Fue así que dio inicio el gran encuentro de talentos. Y fue que pasó primero el azulejo. Se paró en el escenario y muy seguro empezó a cantar. Le aplaudieron al azulejo, que no lo hizo tan mal, estaba bastante afinado. Y de su silla saltó la Yuya y se acercó al escenario para mostrar su talento. Entonces se preparó, hizo unas gargaritas y después se puso a cantar. Fue aplaudida sin duda, aunque también un poquito desafinada estaba la Yuya. Entonces vieron entrar al cardenal, porque relucía con su plumaje rojo. El cardenal se paseó por el escenario muy engalanado y se preparó para cantar, muy seguro él de que ganaría el premio de ese día. Pues sí, le aplaudieron al cardenal, pero sí estaba bastante desentonado. Y de repente dijo el To: ¡Falto yo! Y el To llegó y se acomodó en el escenario. Y fue entonces que mostró cómo es que él cantaba con su gran talento. To, 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 to. Y le aplaudieron, claro, le aplaudieron muy fuerte, pero para que dejara de cantar, porque sí estaba bastante desafinado.
Cuando todos creyeron que habían pasado, el au se escuchó desde el fondo del salón decir: ¡falta la coquita! ¡La coquita! ¡Ella debe cantar! Y todos empezaron a murmurar: ¿la coquita? Pero si ella, ¿cómo es que puede cantar si trae la ropa sucia, muy descolorida? Ella no sabe cantar. Sin embargo, el au insistió: ¡que cante la coquita! ¡Que cante la coquita! Y todos gritaron entonces: ¡que cante la coquita! ¡Que cante la coquita! Y ella entró muy tímida porque pensaba que su plumaje no era para aquella ocasión. Sin embargo, le invitaron al escenario para que ella entonara su hermosa canción. Ang hatsut hujan talut ubulking yok oluk ashiling kahala. Tip ang hatsut hujan talut ubulking yok oluk ashiling kahala. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Viva! La coquita había entonado una hermosa canción. Ella es el ruiseñor. Ustedes la pueden encontrar en alguna ramita, en algún árbol, entonando muchísimas canciones. Así que los invitamos a que le pongan atención al ruiseñor, a la coquita. ¿Qué te pareció la historia que contamos? Ay, pues muy bonita. A mí también me gusta mucho y sobre todo porque me encantan las canciones o el canto del ruiseñor. Sí, he investigado algunas, pero aún me faltan. Dicen que tiene 1000 voces. Me faltan un montón. Pero ¿qué tal si contamos otra historia? ¡Guay! Aquí veo una historia de miedo. ¿La contamos? Ay, yo creo que sí. A mí me gustan las historias de terror. Pues vamos a contarla y espero que a ustedes también les guste. Esta es la historia del Bach y el Cacasbal. Cuentan que existe un ser que anda rondando en las madrugadas en el pueblo. Este es el Cacasbal, la cosa fea. Este ser, por las madrugadas, se le escucha llegar con una risa espeluznante. Dicen que si se encuentra alguna persona en la calle en ese momento, se la devora. Y es por eso que las chachalacas, los Bach, son los únicos que pueden ahuyentar al Cacasbal. Para ello, he invitado a una chachalaca para preguntarle cómo es que hace ese trabajo. Adelante, Bach. Mucho gusto, señora Bach. Mucho gusto. Dígame usted, ¿cómo es que hace para que el Cacasbal no entre en el pueblo? Pues se me ha encomendado cantar una canción para que el Bach no pueda entrar a este pueblo. ¿Sería tan amable de mostrarnos esa canción? Claro que sí. A ver, cuéntenos, ¿cómo va? Claro, es Sos usas tal, hatrut pipilkin,
Sapusastal, Hatsutipilkin. Sapusastal, Hatsutipilkin. Señora Bach, ¿y esta canción qué quiere decir? Ah, quiere decir que ya amaneció y qué bonito llega el día. Eso es para que puedan despertar todos los que habitan en el pueblo. Y así, pues no puede entrar el cacasbal. ¡Qué bien! Entonces su trabajo, señora Bach, es muy importante, porque así el cacasbal no puede entrar a devorar a las personas. Claro que sí, pero la gente del pueblo no lo entiende y nos cazan y nos matan, que porque les molesta nuestro alboroto. Pero no, nuestro trabajo es ahuyentar al cacasbal y así salvar al pueblo. ¡Qué barbaridad, señora Bach! Eso sí es un problema, que las cacen o que las maten. Eso no está bien. Pero usted seguirá cuidando al pueblo. De eso tenemos seguridad. Ay, no sé, con eso de que nos cazan y nos matan, la verdad, yo ya estoy cansada. Pues, no sé, lo voy a pensar. Mientras tanto, yo voy a buscar algo de comer porque ya tengo mucha hambre. Muchas gracias, señora Bach. Hasta luego. Hasta luego. Eso sí que es un gran problema. Si la señora Bach no canta esa canción, el cacasbal podría entrar en cualquier momento. Y eso no está nada bien. Yo sí tengo miedo. De hecho, ahora siento que el cacasbal puede aparecer en cualquier momento. Porque a él le gusta estar en las noches y en las madrugadas y escucho su risa. ¡No! ¡Señora Bach! ¡Señora Bach! ¡Ayuda! ¡Señora Bach! ¡No! ¡No! Será mejor que todos hablemos a la señora Bach para que venga a ayudarnos y ahuyente al cacasbal. ¡Señora Bach! ¡Señora Bach! ¡Ayúdanos! Señora Bach, el cacasbal, por favor, no deje de cantar. Es más, yo también quiero cantar para que ahuyentemos al cacasbal. Pues vamos a cantar. Sapusastal, Hatsutipilkin. Sapusastal, Hatsutipilkin. Sapusastal, Hatsutipilkin. Sapusastal, Hatsutipilkin. Señora Bach, el cacasbal se ha ido. Así es, nuestro canto la ha ahuyentado. Muchas gracias, señora Bach, porque a mí sí me da miedo el cacasbal. Y por favor, ya no sigan cazando a las chachalacas, porque ellas son las que nos ayudan para alejar al cacasbal. Ay, esta historia sí que me dio un poco de miedo. Ay, pero estuvo muy bonita porque además aprendimos que tenemos que cuidar a las señoras Bach. Así es, las chachalacas hay que cuidarlas muy bien. Oye, vamos a ver si todavía queda cuentos. Ya se acabó. ¡Chupi! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Tenemos que ir a buscar a la abuela Shin para que nos llene de nuevo el sabucán. Sí, esa es muy buena idea. Y así también podemos pedirles a todos aquellos que nos están mirando que pueden ayudarnos a llenar el sabucán de la abuela Shin. Yo sé que todos tienen un abuelito, una abuelita, tío, primo, tías, papás que saben muchas historias. Entonces les van a pedir que les cuente alguna historia para que cuando nos veamos la próxima vez llenemos el sabucán de la abuela Shin y así podamos contar muchas historias más. ¿Mala? Muy bien. Pues muchas gracias
Hachiniba olal, takulak in. Hasta otro día. Kosh, Vamos. Chew kinto afiyu, tati folil.